gracias. Y a todos los colegas, a los compañeros talleristas, muchísimas gracias también por compartir. Yo lo que voy a presentar en esta ocasión es una especie como de resumen de lo que he desarrollado en los últimos años, que es en realidad haciendo alusión al pensamiento crítico, es una crítica a las políticas públicas educativas en México. ¿Cuál es nuestro material de referencia para hacer estos estudios? Pues son los documentos. Ya el doctor Martín Hurtado, pues nos habló de estos documentos como la Constitución Política, como la Ley General de Educación, y voy a hacer también referencia a otros documentos como el marco curricular, ¿no? La propuesta 2022. Son documentos, pero no solamente nos quedamos ahí, sino también hay otros elementos muy interesantes que tienen que ver con políticas públicas educativas. ¿Cómo vamos a definir políticas públicas educativas? Como el conjunto de acciones que llevan a cabo, que son acciones explícitas o implícitas, que llevan a cabo los gobiernos. En este caso nos vamos a centrar en políticas públicas educativas, porque hay políticas públicas de salud, hay políticas públicas, por ejemplo, de las relaciones internacionales, políticas públicas sobre el trabajo, políticas públicas sobre comunicaciones y transportes, o sobre derechos humanos, en fin. Aquí nos vamos a centrar en políticas públicas educativas, que es lo que nos interesa a todos, a quienes trabajamos en sector educativo. Entonces, son aquellas acciones de gobierno, explícitas o implícitas, y sobre todo estamos hablando de gobiernos elegidos democráticamente. Es lo que tenemos en México: gobierno, en el caso gobierno federal, elegido democráticamente, gobierno estatal también elegido democráticamente, y que hay toda una estructura jurídica que sustenta esas acciones. Entonces, ese es como nuestro material de estudio. Los documentos, pero también las declaraciones de los funcionarios, las declaraciones del presidente de la República, de los gobernadores, en este caso, por ejemplo, los legisladores. ¿Cómo los legisladores, desde dónde, bajo qué premisas, cuáles son las bases para decir que debe haber una nueva escuela mexicana, por ejemplo? Hay que revisar si en la historia de las políticas públicas educativas alguien más se refirió a esta noción de nueva escuela mexicana, y encontramos que sí. Ya antes se habló de nueva escuela mexicana en la historia de las políticas públicas educativas. Entonces hay que revisar esta nueva versión, esta versión, digamos, actualizada de nueva escuela mexicana, y a eso me voy a referir en esta ocasión en algo que le llamé análisis curricular en el marco de la nueva escuela mexicana, un acercamiento crítico sobre las políticas públicas para la educación básica durante un periodo específico que va de 2013 a 2023. Es decir, es un análisis de la última década que abarca dos gobiernos: el gobierno de Enrique Peña Nieto y una parte del gobierno del presidente López Obrador. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, voy a dar algunos antecedentes. Aquí hay un planteamiento de la existencia de una crisis del reformismo educativo que va entre 2000 y 2019. ¿Cuál es la crisis del reformismo educativo? Que nuestras autoridades educativas insisten en la necesidad de que existan reformas. De hecho, se habla de reformas educativas desde los años 80, y muchos sexenios han tenido como uno de sus principales baluartes, como sus banderas para el cambio educativo, hablar de reformas, que también tiene sus implicaciones en cuanto a los significados. Reformar algo, no necesariamente llegar a su transformación radical, sino simplemente cambiar las formas.
Entonces hay un reformismo que yo le llamo, es un reformismo que se ha venido agotando y que ha entrado en crisis porque los maestros, las maestras, los que estamos en las aulas, ya no creemos mucho en las reformas, porque han pasado reformas educativas y encontramos que no ha cambiado mucho la situación a nivel de escuelas, a nivel de aulas. Entonces se agota el sentido de generosidad, o el sentido de avance, o el sentido de qué tanto nos ha generado, nos ha producido cambios hacia adelante una reforma educativa. Este cambio de las formas graduales, de las formas sí continuas, pero superficiales, ya no hay creencia en las reformas. De hecho, todo el mundo, si cada uno de nosotros nos preguntáramos, la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, que probablemente hoy nombre al secretario o secretaria de Gobernación, por cierto, es jueves, día de nombramientos, ¿verdad? Puede ser que hoy nombre al secretario o secretaria de Educación. ¿Se va a lanzar a una nueva reforma educativa? La respuesta general es que, ¿como para qué, no? ¿Como por qué o para qué? Y entonces hablamos de una crisis que es un efecto del gatopardismo, es decir, cambiar todo o casi todo para seguir en lo mismo. Ahí hay un punto como antecedente del análisis curricular de la propuesta 2022. 2. Nuevos consensos. ¿Qué pasó? ¿De dónde surgió, por ejemplo, la Ley General de Educación? Surgió de nuevos consensos a nivel legislativo, ¿no? Cámara de Diputados hizo, por iniciativa, claro, de la Secretaría de Educación Pública, pero la Cámara de Diputados Federal autorizó la nueva Ley General de Educación en el 2019, luego pasó a Cámara de Senadores y fue aprobada. Entonces hubo nuevos consensos. ¿Por qué nuevos consensos? Porque déjenme decirles que esta Ley General de Educación y el artículo 3º constitucional, también reformado en el 2019, no fueron únicamente impulsados por el partido Morena, porque no tenía mayoría en el Congreso. Tuvo que concertar con las minorías. Para hacer una modificación a la Constitución, seguramente ustedes ya saben, se necesita mayoría calificada. ¿Qué quiere decir eso? 2/3 partes de los diputados y 2/3 partes de los senadores, y aparte el 50% más uno de los congresos locales. O sea, no está fácil modificar la Constitución política. Se necesitan esas fuerzas políticas para poder lograrlo. Y si no se tiene la mayoría, lo que se hace en el ámbito parlamentario es negociar con las minorías. ¿Qué pasó en el 2019? Morena, con sus aliados, Partido del Trabajo y en su momento el Partido Verde, tuvieron que negociar con PRI, PAN y PRD para sacar adelante la reforma a la Constitución, artículo 3º. Por eso se llaman nuevos consensos, para modificar el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la Ley General de Educación. De ahí surge la retórica de la nueva escuela mexicana. A partir de esos consensos surge esta retórica, que para mí primero fue un... perdón por el para mí, pues ya hizo la aclaración el doctor Martín, de que para mí ya es subjetivo. Por lo menos yo diría, en los textos en donde argumento por qué esto ha tenido un cambio de concepto a norma, la nueva escuela mexicana comenzó como un concepto. Es más, los documentos normativos dicen que la NEM es una institución. No sé si han visto eso. En los documentos que se han revisado en consejos técnicos, indica que la nueva escuela mexicana es una institución. Lo que reflejan los documentos es que pasó de ser un concepto
a norma. Hoy la nueva escuela mexicana es una norma que se elevó a nivel de ley en la llamada, por todos conocida, Ley General de Educación. Ya lo expuso muy bien, hizo un análisis amplio el doctor Martín. Entonces nos queda claro, y en eso coincidimos, de que la nueva escuela mexicana hoy está congelada en una ley, en la Ley General de Educación. ¿Qué más tenemos? Como políticas públicas educativas y como caracterización del cambio del 2022, me estoy refiriendo a la actual propuesta curricular para la educación básica y media superior, es de 2022. ¿Qué es lo que tenemos? La urgencia de actualizar los libros de texto gratuitos en el 2021, recuerdan, en época de pandemia, y la justificación del cambio curricular 22. ¿De dónde creen que nace la justificación del cambio curricular actual? Yo les pregunto, a ver, ¿ustedes votaron para que cambiaran planes y programas de la educación básica, sí o no? No, ¿verdad? Claro que no. A nosotros no nos preguntaron, como maestros, como maestras. Oigan, vamos a tener asambleas para ver si a través de los consejos técnicos podemos cambiar la ley, podemos cambiar planes y programas de la educación básica. A nosotros no nos preguntaron. ¿De dónde se justifica la necesidad del cambio? Pues viene establecido en la Constitución. Los que modificaron la Constitución en el 2019, es decir, los legisladores, en estos nuevos consensos, en estas negociaciones, establecieron en la Constitución que los planes y programas de la educación básica y media superior deben de cambiarse. Y uno pregunta, ¿y cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el estado de cosas como para justificar y establecer la necesidad de un cambio? Pues no tenemos diagnóstico. Lo que tenemos es un mandato de la Constitución. Y a partir de un mandato de la Constitución, la Secretaría de Educación Pública, con sus equipos de especialistas, diseñó la nueva propuesta curricular que se dio a conocer, ustedes saben, en enero-febrero del 2022. Y eso es lo que tenemos actualmente. Hay una necesidad de actualizar, es decir, de cambiar los contenidos y métodos educativos, pero como mandato de ley, no como una necesidad captada desde las escuelas. Es una decisión que toman de manera legítima y de manera legal las autoridades educativas, que además toman el referente legal en la Constitución y la Ley General de Educación. 3. Autoridades educativas que no reconocen que el diseño, el análisis y desarrollo curricular son elementos de un campo de estudio especializado. Hay un viejo debate sobre teorías y métodos de diseño del currículo escolar. Es decir, cambio curricular implica una preparación especial que generalmente, si nosotros no tenemos una formación sobre cambio curricular, sobre teorías curriculares, es difícil entender el cambio curricular. Entonces, eso es algo que tienen que reconocer las autoridades. En vez de tener formación continua sobre temas diversos o dispersos, o que no necesariamente necesita o no son requerimiento de maestros y maestras, lo que sí es una prioridad es formar en análisis curricular. Y no necesariamente, no me estoy refiriendo a que se vayan a hacer maestrías en diseño, desarrollo y análisis del currículum. Hablando del currículum escolar, no se trata de eso, pero sí tener dispositivos de actualización amplios, profundos, analíticos, abundantes sobre este cambio. Entonces, ahí tenemos, fíjense, hay algo de
relacionado con consejos técnicos. Voy a poner aquí rápido un paréntesis. Los consejos técnicos escolares se relanzaron en el año 2013, cuando Alba Martínez Olivé fue subsecretaria de Educación Básica. En esa época se relanzaron los consejos técnicos escolares. Y seguramente los que estuvieron en esa época recuerdan los documentos normativos de los nuevos consejos técnicos escolares del 2013, a los inicios del sexenio de Peña Nieto. ¿Cuál era el fundamento principal, el propósito principal de los consejos técnicos escolares? Revisar los asuntos de la gestión escolar, revisar los asuntos de la gestión educativa, si lo vemos desde la perspectiva de las supervisiones de zonas escolares, jefaturas de sector, inspecciones o coordinaciones, ¿cómo se llaman las especialidades? Que tienen nombres así como de coordinación de especialidades, jefes de enseñanza. A esos niveles hay lo que se llama gestión educativa. A nivel de escuela le llamamos gestión escolar. Bien, ese era el propósito de los consejos técnicos escolares en los documentos del 2013. ¿Qué ha pasado en la coyuntura del cambio curricular del 2022 para acá? Que los consejos técnicos escolares se han convertido en espacios de formación, no de gestión, sino en espacios de formación, y ese no era el propósito. La formación no debe de ir dentro de los consejos técnicos escolares según los documentos oficiales, pero hoy se están convirtiendo en espacios de formación como si fueran espacios de cursos, talleres, diplomados. ¿Sí me explico? Y el consejo técnico entonces está siendo desvirtuado por una necesidad de cambio curricular, y eso es algo que hay que señalar y hay que reconocerlo. Ahora, no se trata de decir, no, ya no vamos a participar en los consejos técnicos porque ya se desvirtuaron. No se trata de decir eso, sino más bien necesitamos defender programas verdaderamente robustos de formación continua, independientemente de los consejos técnicos, porque los consejos técnicos son para revisar asuntos de gestión. Ello representa un obstáculo no solo de comunicación institucional, sino que significa además un problema de formación profesional. Nosotros como docentes requerimos de una formación continua profesional. Los docentes, las y los docentes de secundaria no solamente requieren de ser expertos o ser especialistas en sus asignaturas o en sus campos de formación, también requieren de actualización, por ejemplo, en desarrollo humano. Algo que se puso muy de boga en secundarias, por ejemplo, hace como unos 10, 15 años, era que nosotros en secundarias requerimos de conocimiento del adolescente y del joven, de las y los jóvenes. No solamente mucho de matemáticas y de modelos de didáctica de las matemáticas, sino también de adolescentes y jóvenes. De la cultura de los jóvenes. O sea, de eso necesitamos estar actualizados, ¿sí o no? Y de la normatividad y de los cambios en las leyes que son del ámbito educativo. Está bien, pero todos esos son prioritarios para nosotros. Sí, conocimientos de nuestro campo de enseñanza, pero también otros ámbitos que son prioritarios en la formación continua profesional. La siguiente, por favor. Número 4, el problema de la congruencia, y aquí ya entramos a los detalles de la estructura curricular. Pregunto, ¿prosperará el cambio curricular sin cambiar la estructura y funcionamiento de la escuela? Porque puede ser que la propuesta curricular esté muy avanzada, pero la escuela sigue siendo la misma.
con los mismos patrones, con la misma cultura, con los mismos rituales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una escuela como organización del siglo XIX o principios del siglo XX. ¿Todavía existen los prefectos en las secundarias? Yo estudié en secundaria, toda mi educación básica, media superior y superior ha sido en escuelas públicas, y nosotros en los años 70 teníamos prefectos. Nosotros decíamos que los prefectos eran algo así como los que controlaban a los estudiantes. Eso decíamos hace 40 años, 50 años. Entonces, si no cambia la estructura de la escuela, por mucho que tengamos planes y programas de avanzada que estén sintonizados con los adelantos científicos y tecnológicos del siglo XXI, entonces ahí no hay congruencia, ahí hay incongruencia. 5. Bueno, esto representa un obstáculo no solo de nivel curricular pedagógico, sino de transformación institucional en los ámbitos de organización, de formación profesional, administración, vínculos con las familias, es decir, es un asunto complejo de gestión educativa. Punto número 5, replanteamiento de los consejos técnicos escolares. Ya lo dije, ya no me voy a detener en esa parte. Vamos a la siguiente. Número 6, propuesta curricular CEP para la educación básica 2022. Les voy a compartir en el análisis que desarrollo y que más adelante les voy a compartir el nombre de 2 libros que están en proceso y que próximamente van a salir al público. Uno sobre cambio curricular y cultura escolar, y otro libro sobre el concepto de competencias en los cambios curriculares de México y España en los últimos 20 años. Es un análisis digamos, sociohistórico situado en estas 2 naciones, México y España, para este periodo. Y en esos estudios, en esos libros, una cosa que vamos a encontrar es este análisis de al menos estos 5 aspectos en el caso de México, de inconsistencias de la propuesta curricular. 1. Enfoque competencial. ¿Ya se dieron cuenta que en la propuesta del 2022 en México se desapareció el enfoque competencial? Es decir, se negó, ahí está, una negación discursiva, se negó el desarrollo de competencias. En el marco curricular del 2022 ya no vienen el esquema de competencias que sí venía en las reformas curriculares anteriores, la de 2017, la de 2011. En el caso de secundarias fue en el 2006. ¿Se acuerdan de la RIES? A ver, levanten la mano, ¿a quién le tocó la RIES? La RIES, Reforma Integral de la Educación Secundaria, ¿recuerdan? Que después se convirtió en RES, Reforma de la Educación Secundaria, le quitaron lo integral, ¿verdad? Eso fue en el 2006. De acuerdo con lo que hemos revisado, la primera vez que en planes y programas de educación básica se habla de desarrollo de competencias es en el 2004 en preescolar. El programa de educación preescolar 2004 inaugura el discurso competencial en los diseños curriculares en México. En España empezó en 1990. En México empieza en el 2004. Entonces, la reforma de preescolar del 2004, la de 2006 en secundarias, la de 2009 en primarias, la de 2011 que se llamó Articulación de la Educación Básica, Acuerdo 592, ¿se acuerdan de él? Eso fue en el 2011, a finales del sexenio de Calderón, y de ahí brincamos a la del 2017, el nuevo modelo educativo de la época del sargento Nuño. ¿Se acuerdan del sargento Nuño? Secretario de Educación. Y de ahí brincamos al 2022, que es lo que tenemos hoy. Entonces, se niega el desarrollo de competencias, y es toda una discusión
por lo menos en el ámbito del análisis curricular, eso implica un cambio de paradigma muy importante que hay que revisar más adelante, hay que discutir cuáles son los pros y los contras de esa negación del enfoque de desarrollo de competencias. Noción de aprendizaje, también hay un problema porque el marco curricular nuevo habla de aprendizaje como un acto netamente social y pierde de vista que el aprendizaje también es un acto individual. De hecho, la única manera de verificar los avances del aprendizaje se dan en el individuo, no se dan necesariamente en lo social. Ese es un problema también de esta concepción del cambio curricular. Noción de comunidad. Hay una enorme discusión de cuál es el papel que tiene la comunidad en el contenido del cambio curricular 2022. Uno de los análisis que tiene como mucho mayor argumentación es que se ha romantizado la noción de comunidad, aparte de que hay muchos significados de lo que es comunidad. Si hablamos de comunidad escolar, si hablamos de comunidad territorial, si hablamos de comunidad nacional, cambian. Si hablamos de comunidad digital, hay una serie de significados de qué estamos entendiendo por comunidad. Y entonces hay una especie como de romantización en la propuesta actual de currículum de la educación básica y media superior. Luego, y esto lo vamos a discutir cuando tengamos la sesión con profesores de matemáticas, hay un problema en el campo de formación donde se subordinó pensamiento matemático a pensamiento científico. El campo de formación en la propuesta actual es saberes y pensamiento científico, y desapareció el campo que en los proyectos anteriores sí existía de manera independiente, que era el campo de pensamiento matemático. En la revisión que hemos hecho, no hay otro país en el mundo que haya hecho este salto tan arriesgado de subordinar pensamiento matemático en pensamiento científico, sobre todo porque no hay argumentos de fondo. Parece ser un movimiento de piezas de ajedrez más de carácter administrativo que de carácter verdaderamente de didácticas. Tanto el campo de pensamiento científico como el campo de pensamiento matemático tienen sus propias lógicas, tienen sus propias estructuras. De hecho, la didáctica, si uno revisa la literatura, la didáctica de las ciencias, generalmente para estos niveles, física, química, biología, la literatura sobre didácticas es totalmente independiente a la didáctica de las matemáticas. Son dos mundos completamente diferentes y hoy se ha querido fusionar en algo que se conoce como el STEM. ¿Han oído hablar del STEM? Esta especie como de fusión de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que no ha pegado en todas partes, déjenme decirte que no es un universal. Nos lo han vendido como si fuera una verdad universal o indiscutible, pero no es así. Bueno, ahí hay un problema porque ganamos en integración, pero perdimos en precisión desde el punto de vista de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Y ese es un riesgo grande para nuestros estudiantes. Eso hay que discutirlo. Y la estructura del sistema educativo nacional. La estructura que tenemos, que no nada más es un asunto de diseño curricular, sino también es un asunto de cómo están organizadas administrativamente nuestras relaciones laborales, es que el sistema educativo nacional, para el caso de secundarias, está organizado por asignaturas, no por campos. A los que contrataron como profesores de matemáticas no los contrataron para el campo de saberes y pensamiento científico, ¿verdad?
sino están contratados por asignaturas. Los concursos se hacen por asignaturas. Los ATPs, para quienes son ATPs o han escuchado de los asesores técnico-pedagógicos, cuando concursan por un espacio que no son claves, no son plazas, sino más bien son docentes con funciones de ATP, para lograr ser nombrado ATP, se concursa o por lenguajes, o sea, todo lo que es desarrollo de lenguaje y comunicación, o la otra opción es pensamiento matemático. Entonces nuestros ATPs están en una o en otra, pero no hay ATPs que hayan sido nombrados por saberes y pensamientos científicos. ¿Sí me explico? La estructura de la Secretaría de Educación Pública del Sistema Educativo Nacional es incompatible con la estructura de la propuesta curricular 2022. La siguiente, y creo que con eso vamos a terminar. Estos son solamente los antecedentes de... vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta parte es una revisión de lo que estamos entendiendo por crisis del reformismo educativo. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Ya nada más con este termino. Me imagino que me quedan por ahí como 1 o 2 minutos. Profe Daniel, 1 o 2 minutos. Cierro con esta parte de la importancia de la autonomía escolar. Algunas de las dimensiones o procesos principales e inherentes a la autonomía escolar en México son: 1. La autonomía de gestión directiva a través de los consejos técnicos escolares. Nosotros, fíjense bien, qué interesante, nosotros lo que planteamos en estos textos, 2 libros que van a salir sobre esta discusión del análisis curricular, es que lo que se llama, entre comillas, calidad de la educación no depende del docente en lo individual. La calidad de la educación no depende de las capacidades, habilidades, conocimientos del docente en lo individual. Depende de los equipos de docentes. Depende de cómo nos organicemos y trabajemos conjuntamente. De eso depende. Está muy estudiado a nivel mundial. Entonces, la autonomía de gestión directiva a través de los consejos técnicos escolares. Ahí es donde se debe de potencializar lo que llamamos calidad de la educación, no en la evaluación individual de cada uno de nosotros. Y ese es un problema. Por ejemplo, UCICAM, que es el Frankenstein creado después de la ley anterior de la función docente, que antes se llamaba primero carrera magisterial y luego sobre la función docente. Hoy es el sistema de carrera para las maestras y los maestros, que depende de una ley. Bueno, la UCICAM, que es la unidad que opera por mandato de esa ley, lo que tiene son evaluaciones individuales. ¿Sí o no? Son evaluaciones individuales. ¿Quieres promoverte horizontalmente? Te vamos a evaluar individualmente, pero no se evalúa a la escuela, se evalúa a la persona, se evalúa al sujeto, se evalúa al individuo. Esa es la lógica que prevalece en ese tipo de instituciones, cuando lo que debe de dominar es la evaluación de la escuela, es decir, cuáles son los resultados de la escuela en términos de aprendizajes. 2. La autonomía docente o la gestión de los aprendizajes. Ahí sí entra el trabajo del docente en aula. Pero vean que son 2 dimensiones. Una es la dimensión de gestión de escuela y otra es la gestión de aula. Y por último, la autonomía curricular. Es decir, qué tanto la escuela, la zona escolar, el sector pueden hacer ajustes a los contenidos y a los métodos educativos. Ese es también un pendiente que tenemos. Nuestros planes y programas para la educación básica son obligatorios, nacionales y únicos. No hay planes y programas de Querétaro para educación básica, ¿verdad?
planes y programas de estudio para educación básica de Querétaro, diferente a planes y programas de Quintana Roo, ¿no, verdad? Son únicos, nacionales, obligatorios. No hay autonomía curricular. La hubo en el 2017 hubo algo de autonomía curricular. ¿Se acuerdan cuando se lanzó lo de los clubes? En el 2017, 2018, 2019. Sí, 2017, 2018, hasta el cierre del sexenio de Peña Nieto, se sacaron de la manga esta idea de los clubes. Los clubes representaban un primer pasito de autonomía curricular. Además sin recursos, ¿no? Con mucha demagogia y sin recursos, hagan sus clubes. El club de la cocina, el club del deporte, y se crearon clubes supuestamente en función de las necesidades locales de las escuelas. Eso es un primer pasito de autonomía curricular, pero hay que entrar más a fondo. Autonomía curricular con diagnósticos locales y que la ley permita que ciertas horas se puedan llevar a cabo cierto tipo de enseñanzas, aprendizajes en función de las necesidades locales. Si no existe eso, no hay autonomía curricular. Entonces necesitamos autonomía curricular, autonomía docente y autonomía de la escuela. ¿A través de qué? De los órganos creados para esos fines, que en este caso estamos hablando de los consejos técnicos. Yo les dejo hasta aquí en obvio del tiempo, pero les dejo tanto esta presentación como las presentaciones que voy a compartir en los talleres, las voy a dejar aquí para que las tengan en la supervisión o aquí en la dirección de la secundaria, y quien quiera consultarlos, adelante. Y también estamos en contacto a través del profesor Daniel para traerles, si hay oportunidad en el próximo ciclo escolar, ejemplares de los 2 libros que están en camino. Les agradezco mucho su atención. Muy buenos días. Compartir